Ok. Bueno, pues también espero que no se me vaya tampoco el internet porque de repente tengo dificultades, pero esperemos que no suceda eso. Y pues muchas gracias por la presentación, doctora Conchis, y también al doctor Claudice, que hace mucho que no lo veo. Pues me da gusto también saludarlos a todos ustedes que son alumnos de la facultad. Y bueno, pues la plática principalmente es sobre cuál es el mecanismo actual de las inversiones, sobre todo aquí en México, que es, yo creo que les interesa bastante a ustedes como estudiantes. Y si no les interesa, espero que después de esta plática les interese a ustedes. ¿Por qué es importante la programación en esta área? Bueno, un poco de lo que quería platicar es más sobre la historia de cómo empezó la bolsa de valores. Es algo muy breve lo que voy a platicar. Por ejemplo, empezó hace unos 800 años, me parece, por el siglo XIII en Holanda, donde se reunía gente, ahí sí con grandes cantidades de capital, y tenían sus empresas, principalmente de agropecuarios o de cultivos, o ese tipo de comercio que es lo que utilizaban, y se juntaban en un edificio, bueno, en una casa, y ellos empezaban a repartir parte de su propiedad, que eran las empresas, los tenían como que certificados, un papel, equivalía a una fracción de esa empresa, ¿no? Entonces, si teníamos 500 divisiones, teníamos 500 acciones de esa empresa, ¿no? Lo que pasaba antes era que se hacían esas transacciones con los papeles, se hacía en un momento determinado y pues es demasiado ineficiente ese mecanismo con el que empezaron, ¿no? Sin embargo, propició lo que es la inversión es de capital privado de algunas familias. Por ejemplo, si una familia no tenía pues algún negocio ya estructurado, tendría que empezarlo desde cero, ¿no? Que es lo que sucede mucho con los estudiantes actualmente, ¿no? Que no tienen nada, no tienen trabajo y después de salir tienen que empezar ahora sí su vida, que es primero trabajando, poniendo el negocio si tienen mucha suerte, ¿no? Entonces, lo que sucede allá es que sí tenían dinero, pero no tenían el negocio, entonces es mucho más rápido comprar una empresa que ya está estructurada que empezar una desde cero, que tiene mucho más riesgo y que no es conocida. Entonces, eso fue evolucionando a través del tiempo. Hace unos 100 años, lo que sucedía era prácticamente el mismo mecanismo, nada más que con más personas, ¿no? Ahora sí teníamos una empresa que valía, por ejemplo, vamos a decir, 100 millones de dólares, se dividía ahora sí en 1.000 millones de pedacitos, ¿no? De acciones. Entonces ya la acción ya no valía $1, sino podía valer centavos. Y ya era mucho más accesible para todos, ya no era únicamente para personas adineradas. Actualmente es lo que sucede, es una empresa como Microsoft, y aquí en México tenemos muchas como Walmex, esa es Walmart. ¿Qué otro tenemos? Tenemos Axtel, tenemos, por ejemplo, bueno, Alpec, que es una de químicos, Gixa, Gentera, o sea, hay muchísimos tipos de empresas que cotizan en la bolsa. Todas ellas tienen un precio bastante accesible. Hay unas que valen centavos, creo que Electra vale como 30 centavos, 50 centavos cada acción. Y hay otras que están un poco más caras, no recuerdo el precio, pero los aeropuertos, OMA, Azur, todos esos valen como 200 pesos, pero como quiera, 200 pesos es algo muy accesible, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de personas que son necesariamente adineradas. Entonces, el mecanismo lo que hace es que ahora incorpora a una población mucho más amplia, pero ahora el volumen se opera mucho más rápido. ¿Qué es lo que empezó a suceder hace 100 años? O sea, una persona todavía compraba papelitos, o sea, tenía sus ¿cómo se llaman? Los certificados de la empresa, y los empezaba a vender o volver a recomprar otra vez, ¿no? Y así hacían su fortuna. Entonces, ese mecanismo sigue estando vigente, o sea, la compra y la venta sigue siendo vigente, el mecanismo es el mismo, sin embargo, cómo se hace ya no son los pedacitos o los certificados, ya es nada más información, simplemente información. ¿Y cuál es esa información? Actualmente son a través de las casas de bolsa. Lo que antes era en Holanda, hace unos 800 años, un edificio donde se reunían las personas, ahora es una bolsa, una casa, bueno, no es una casa de bolsa, es una bolsa de valores. En México tenemos dos, que es
la Bolsa Mexicana de Valores, que esa es la más grande, y esa es BMW, y Viva, que perdón, BVM, ahí puse el del carro, creo. Y Viva, que es la otra bolsa institucional de valores. Esa es nueva y esa, ahorita voy a platicar de las dos bolsas, la diferencia, pero ya no son, o sea, para que tengan el concepto de lo que sucedía hace 800 años, es el mismo edificio, ¿no? Ahí nos reunimos todos y empezamos a hacer todas las mismas transacciones. En Estados Unidos es mucho más elaborado todavía el proceso, o sea, creo que van como 100 años adelantados a nosotros en México, pero ellos tienen la de Nueva York y tienen bastante más avanzado todo lo que son las inversiones. Pero bueno, ahora sí, ese es como que un preámbulo de cuál es el panorama histórico, lo que sucede, cómo inició, cómo estaba hace 100 años, todavía era más o menos con papelitos, nada más que el volumen empezó a expandirse en cuántas personas invertían. Y actualmente prácticamente cualquier persona puede invertir. Lo que antes, incluso hace 100 años, era prácticamente imposible para un recién egresado de la universidad. Ahora cualquiera de ustedes, como recién egresados, incluso estudiantes, pueden hacer inversiones en la bolsa de valores, porque como les digo, o sea, siguen siendo precios bastante accesibles, o sea, 200 pesos yo creo que ustedes cuando van a la facultad y se quedan todo el día gastan más que eso, ¿no? O bueno, no sé, hay unos que sí, hay otros que no. Pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo que he visto de experiencia y lo que me han contado muchos compañeros ahí en el trabajo es que realmente uno sí puede invertir y dejarlo ahí pasar. Por ejemplo, vamos a decir, yo compro 1000 acciones de Microsoft ahorita hoy y voy a checar dentro de 20 años o dentro de 30 años para mi retiro cuánto fue el rendimiento que me dejó. Eso sí es muy válido, ¿no? El mecanismo funciona, pero luego pasan cosas como ahorita lo de la pandemia, que hace que todas las bolsas caigan y exista vuelve a haber una recuperación. Nosotros, si invertimos y dejamos a largo plazo todo eso, lo que sucede es que hay una ineficiencia, ¿no? O sea, cae todo el precio, cae nuestra riqueza con él y tendríamos que volver a esperar para llegar al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, al día de hoy estamos a los niveles que estaba la bolsa a principios de enero. ¿Qué quiere decir? Que durante 6 meses prácticamente es como si no hubiéramos trabajado, ¿no? Entonces, ese es el verdadero reto de las inversiones actualmente y ese es en donde ustedes pueden entrar como estudiantes, a mi parecer, y donde pueden tener una ventaja competitiva. Porque la mayoría de las personas que tienen dinero generalmente no se ponen a estudiar matemáticas y las que sí, pues sí les va bastante bien. Y aparte la facultad tiene otra característica. Las carreras que están ahí son bastante especiales, son física, matemáticas, actuaría, ciencias computacionales y me parece que también está la de seguridad informática, ¿no? Esas son prácticamente todas las áreas en las que yo he estado trabajando dentro de la empresa en la que estoy y en donde sí se ha visto bastante rendimiento de todo esto. En física casi no, pero porque es un poco más complicado poner algo bastante tangible y muy rápido, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, de información cuántica que se ha desarrollado sobre todo en Polonia, y que lo empecé a investigar porque me empezaron a decir, bueno, necesitamos estrategias para ahorita, o sea, para empezar a desarrollar. Y esa fue una de las que vi de información cuántica. Sin embargo, no se puede porque no tenemos computadoras cuánticas, entonces esta está como en stand-by, ¿no? Pero mucho de la información que se utiliza en física se utiliza también en finanzas. La ecuación de difusión que ustedes en física estudian en métodos matemáticos tiene un parecido con una ecuación que se llama Black-Scholes en finanzas, que es para derivados. La ecuación de difusión, pues simplemente es un sistema en donde nosotros tenemos generalmente es lo que se evalúa es la transmisión de calor, ¿no? Hace mucho que no veo métodos matemáticos, pero es una ecuación diferencial en donde te está dando la evolución de algo
que hay una difusión en un medio, ¿no? Y lo que sucede en finanzas es más o menos lo mismo. O sea, yo tengo un sistema que está, en este caso está abierto, pero está cambiando dinámicamente, entonces está muy complejo todo lo que está sucediendo allá, pero hay una ecuación que te explica hasta cierto punto lo que son los derivados. Y esos derivados era donde estamos como que 100 años atrasados en México, pero todavía no llego allá. Entonces, en lo que les quería decir es, la programación es también uno de los elementos más importantes acá, porque aparte de las matemáticas, que es uno de los que necesitamos, y de la física, que también es una pieza clave de lo que yo hago, no se puede hacer nada si yo no tengo una computadora, ¿no? La estadística, si ustedes la estudian en clases, sí se puede hacer a mano. En los exámenes lo pueden ustedes hacer a mano. Sin embargo, ya cuando están agarrando 100 millones de datos que son de las bolsas de diferentes acciones y de diferentes estrategias que se tienen que estar generando, ya no se puede, es imposible utilizar toda esa información y hacer estadística detrás de eso. Entonces, aunque la matemática sea todavía la base de lo que yo hago, yo no puedo hacer nada, o sea, estoy prácticamente en blanco si no tengo una computadora. Y ahí entra todo lo que yo hago con Python, con R, que son los dos lenguajes que utilizo, en donde yo hago simulaciones. Principalmente lo que me piden, yo llego, por ejemplo, a la oficina, y lo que principalmente me piden es hacer estrategias o checar si una estrategia es rentable o no. Entonces yo lo que hago es primero bajar los precios de las acciones, que eso se puede hacer porque los precios son públicos, ustedes los pueden encontrar en una página, en Yahoo Finance o en Google, también los proporciona, o en alguna otra página. Y dos, tener una regla o un algoritmo que me diga una estrategia de inversión. Vamos a decir uno muy simple, por ejemplo, cada viernes yo evalúo a los 5 mejores, a los 5 mejores empresas que se desempeñaron durante la semana, ¿no? Al siguiente lunes yo los compro y el viernes los vuelvo a evaluar. Entonces, si les fue muy bien al principio, el viernes, vamos a decir, los compro y les volvió a ir bien el viernes, el siguiente viernes, la siguiente semana, yo todavía mantengo, ¿no? Yo no voy a vender esa acción. Si así pasan varias semanas hasta que ya digo, ya le fue muy mal, ahí la vendo, entonces ya tenemos un algoritmo, ¿no? De dónde empieza, que es cuando compro, y dónde termina, que es cuando yo vendo, ¿no? Ese tipo de algoritmos que se pueden hacer en las computadoras, o sea, yo puedo programar, yo tengo los precios y yo puedo programar esas instrucciones, es lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? Generalmente es la estadística detrás de eso, no simplemente las instrucciones, porque tengo que comparar con muchas otras cosas, de que qué hubiera pasado si nosotros modificamos un poquito de estrategia o qué hubiera pasado si simplemente compramos y mantenemos durante un año, por ejemplo, por así decirlo. Y es toda la naturaleza de lo que hago en mi trabajo. Ahora, los actuarios son bastante hábiles en cuanto a estadística porque ellos utilizan mucho la función gamma, todo eso. O sea, sí se adentran bastante en más de seguros, más de rendimiento, más de todo lo que son inversiones. Y por último, los de seguridad informática, pues no sobra nunca decir que está Bitcoin, que está la información cuántica también, de hecho es uno de los áreas en las que he estado estudiando aquí, pero todavía no puedo desarrollar. Y pues ahí yo estoy viendo que toda la facultad, así tal cual, es una mina de oro en las inversiones actualmente. Pero tiene que ser todo conformado, como que todo en armonía para poder tener algún rendimiento o algún trabajo muy bien hecho, que es lo que yo me he dado cuenta. Y pues, por ejemplo, yo sé que hay algunos exalumnos míos, yo fui maestro hace varios años, sé que hay unos exalumnos míos que están en la facultad, unos que apenas están entrando, y yo todas las recomendaciones que les hago es directamente con programación, de que se vayan directamente a programar. Lo que sí he visto es que independientemente de qué área tú seas, si sabes programar, prácticamente tienes bastante ventaja competitiva con todos los demás, porque la información ahorita
aparte de que es bastante costosa, analizarla todavía es mucho más costosa que la misma información. Entonces, programar es parte de todo ese análisis que se hace, pero uno no tiene que dejar nunca la matemática, porque la matemática y la estadística son los que te van a dar la clave para poder explotar todo eso que uno tiene a veces gratis o a veces con bastante costo, ¿no? No sé si hasta aquí hay una pregunta o algo de lo que hago actualmente. Me hubiera gustado bastante dar un ejemplo de una estrategia de las que yo hago, pero como les digo, como es público todo esto y la información que tengo si es privada, me es imposible en este momento. No sé si tengan hasta ahorita una pregunta. Yo tengo una pregunta por ahí. Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy estudiante de física, estoy ahorita, pues ya no me falta tanto para terminar, de 1 año y medio más o menos, y también estoy pues pensando en hacer mi maestría en finanzas, ¿no? Ahorita yo estoy muy interesado en justamente en planes de inversión, pero ahorita estoy medio indeciso y quería saber tu opinión de cómo ves el mercado, especialmente aquí en México, en función de, hay 2 estrategias que a mí me interesan, que una es usar data science con deep learning para generar estrategias de inversión a partir de eso, o seguir otras estrategias, ya sea como... Bueno, no escuché la segunda estrategia, pero déjame comentarte también, porque sí era parte de lo que quería decirles. Primero, ¿cómo vas a hacer tú una inversión actualmente, no? Incluso lo puedes hacer, no te tienes que esperar a que egreses de la carrera de física, ya podrías hacer, todos ustedes la pueden hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya les había dicho, hay 2 edificios grandes aquí en México, que son la Bolsa Mexicana de Valores y la otra es la Bolsa Institucional de Valores, que es Viva. Cuando tú entras a la Bolsa Mexicana de Valores, que es prácticamente con cualquier casa de bolsa, tú vas a hacer transacciones con todos los que estén ahí. Es decir, si yo tengo inversiones, yo puedo comprarte o vender las acciones a ti, ¿no? Si tú entras a Viva, que es la otra bolsa, la chiquita, la que nació hace unos cuantos años, tú vas a trabajar con esas personas únicamente, con las que están en Viva. Aún cuando tenemos las 2 empresas, por ejemplo, vamos a decir Walmex, que es Walmart, Walmart de México, si alguien está vendiendo una acción, vamos a decir a 56 pesos, ¿no? Que es más o menos el precio que está aquí ahorita, y alguien la quiere comprar a 54 en la Bolsa Mexicana de Valores, pero está en diferentes bolsas, aunque alguien la quiera vender, perdón, una la quiere vender a 56 y la otra la quiere comprar un poquito más cara, vamos a decir 58, ahí empatan los precios, ¿no? Porque alguien la quiere vender un poco más barata que el otro. No se puede hacer ese empate porque no están en la misma casa de bolsa, entonces esa es una pequeña ineficiencia de lo que sucede en este caso en México. Lo que se tiene que hacer es o tener las 2 cuentas en ambos lugares, o trabajar únicamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que es lo más recomendable para alguien que va a empezar a invertir, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones que yo hago, que se vayan a cualquier casa de bolsa. Las casas de bolsa son cualquier banco, son como 32 ahorita. Ustedes pueden ir a Banorte, a Bancomer, Vector, a Value, a Timber, o sea, hay muchas, ¿no? Hay muchas opciones. Hay unos que sí se pasan un poquito con las cantidades que te piden, que son $500,000 entonces a lo mejor un egresado no los tiene, pero hay otras en las que sí son las cuentas mucho más pequeñas, de que si tú tienes 10,000 pesos o creo que 1,000 pesos es el mínimo de algunas cuentas, tú puedes llegar a tener abrir una cuenta y empezar a hacer operaciones en la bolsa, que son, como les digo, o sea, hay unas que tienen centavos. También se pueden comprar acciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que si tenemos la bolsa de Nueva York, que está cotizando en Estados Unidos, todas las empresas, por ejemplo, Microsoft, Tesla, Google, todas esas, sí cotizan también en México, pero cotizan únicamente a través de la bolsa de valores. Es decir, tenemos a los 2 edificios, los 2 edificios lo que hacen es que empatan información ahí sí, y te dicen, bueno, todas estas acciones las tienes tú, que van a ser de México,
Y ahora sí, nosotros vamos a trabajar ahora con las acciones, pero las que son de México. Por ejemplo, si la Bolsa Mexicana de Valores tiene 50 millones de acciones de Google, todas las personas en México que tengan cuenta en la Bolsa Mexicana puede utilizar para esas acciones para comprar o para venderlas, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. No es directamente con esa bolsa porque nosotros no estamos en Estados Unidos, pero es a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en cuanto, tú me dijiste que tenías una estrategia de Machine Learning. Bueno, sí se puede, sí, yo no te voy a decir que no. Muchas veces cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué pasa si compro esta acción? Yo nunca les digo que no porque yo no sé qué va a suceder, ¿no? Si supiera, ya no estaría trabajando, estaría yo teniendo mi propia empresa. Todos esos modelos, lo que tienes que hacer antes de nada más tirarte a comprar y vender, que eso también puede ser una buena idea si vas empezando, es primero probar que tu estrategia funciona con el histórico, ¿no? O sea, es lo que yo hago en mi trabajo. Primero, tengo las reglas, por ejemplo, tú tienes tu modelo de Deep Learning, tiene diferentes estrategias, tú sabes cuándo compra y tú sabes cuándo vende en el modelo, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones, tú puedes simular eso en algún mercado en el que tú quieras y lo que haces es evaluarlo con qué pasaría si lo hubiera comprado y lo hubiera mantenido hasta el final del año o algo así. O sea, ¿qué hubiera sido mejor? Si mi estrategia o nada más comprar y vender. O sea, comprar y vender una vez. Entonces, se pueden trabajar, nada más que lo que yo sí te diría antes de que empezaras así a soltar el dinero, es que primero lo pruebes estadísticamente, porque aparte, ya siendo egresado de físico, creo que tienes bastantes herramientas, suficientes herramientas para probar todo eso estadísticamente. Entonces, nada más sería como que el siguiente paso, ¿no? La diferencia en el mercado de México y en el de Estados Unidos es que si aquí tú dejas inversiones a largo plazo, no te van a dar muy buen rendimiento, es la verdad. O sea, sí te dan rendimiento, no te voy a decir que no, o sea, sí se puede comprar y dejar durante 30 años, perdón, toda tu inversión. Te va a dejar un rendimiento, pero no va a ser bueno. Es lo que sucede en el mercado de México. O sea, lo que pasa es que las acciones se caen y ya no vuelven a subir, ya no se vuelven a recuperar las empresas. En Estados Unidos pasa lo contrario, porque sí son muy diferentes todos los sistemas que tenemos aquí en México y los que tenemos allá en Estados Unidos. Por ejemplo, algo que es muy curioso ver, en Estados Unidos, crear una empresa nueva, o sea, tú como persona crear una empresa nueva, creo que te toma unas cuantas horas en todo el papel que tienes que hacer, ¿no? En México, si tú quieres crear una empresa nueva desde cero, aunque sea pequeña, te va a tomar varias semanas y eso es bastante ineficiente, ¿no? Porque te toma bastante energía simplemente crear una empresa. Entonces, esas diferencias que nosotros tenemos en México, que no las tiene, o sea, deficiencias que no las tiene Estados Unidos, genera que si tú compras en Estados Unidos acciones, en el largo plazo te van a dar un muy buen rendimiento. Me parece que se cortó, no sé si estoy... ¿Me escuchan? Regresaste. Gracias. Bueno, como les decía, sí es muy bueno que exploren nuevas estrategias porque la verdad en el mercado mexicano no les va a dar un rendimiento nada más comprar y mantener. Pueden tener algo mucho mejor si ustedes exploran algo, pero sí necesitan necesariamente la computación y necesitan estadística. Yo creo que ambas son esenciales. O sea, si no tienes una, la verdad la otra no te sirve para casi nada. Ahorita me estaba acordando que les iba a comentar algo más de las ineficiencias de México. Era, por ejemplo, algo que sí me estoy topando yo, que es el mercado de derivados. El mercado de derivados, ese sí lo estudian bastante los actuarios. Es muy interesante porque prácticamente son apuestas, tal cual así como suena. Es decir, hay derivados en Estados Unidos. Voy a hablar primero de Estados Unidos y después de México, ¿no? En Estados Unidos hay derivados
por ejemplo, de si el siguiente año, en el mes de agosto, va a llover o no. Entonces tú estás apostando de si va a llover el siguiente año o si no va a llover el siguiente año. ¿Para qué, o cuál es la naturaleza de eso, de ese tipo de derivados? Es que si tú tienes una planta en donde el riego, bueno, una planta agrícola donde el riego es bastante importante, tú disminuyes costos si llueve, ¿no? Si no llueve, tú tienes que estar regando todo tu campo y pues te genera costos mucho mayores. Entonces, también puede ser si nosotros tenemos el commodity del trigo, el precio del trigo, que también se puede comprar. Y si yo sé que en el futuro en cierta zona va a llover o no va a llover, yo me puedo proteger con ese tipo de derivado de lluvia o de nieve, de tormentas, de huracanes, de todo tipo de derivados, para en el futuro saber que o va a subir el precio o no va a subir el precio. Allá tenemos mucha variedad de derivados, principalmente son de acciones, como les digo. Es decir, un derivado puede ser, si sube la acción de Google, gano, y si baja más del 15%, no pierdo yo absolutamente nada, ¿no? Me devuelven prácticamente todo lo que yo aposté. Ese es un tipo de derivados. Hay otros en donde si baja la acción, yo gano, si sube, yo pierdo. Entonces, hay muchos tipos de derivados y aquí en México no los hay. En México, para hacer un simple derivado, primero se necesitan 10 millones de pesos. O sea, ahí sí es una cuenta bastante grande para una persona. Sí se necesita una empresa que haga ese tipo de derivados. Y aparte se necesitan únicamente derivados de subyacentes que cotizan en México. Los subyacentes son por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, la lluvia o la acción, o por ejemplo, el resultado de las elecciones de Estados Unidos puede ser otro derivado. O sea, ese es el subyacente, ¿no? Y el derivado tal cual es si yo gano o si yo pierdo, dependiendo de los resultados. En eso sí estamos como 100 años atrás con respecto a Estados Unidos, porque el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, si estas son las acciones, los derivados son mucho más grandes en cuanto a capital. En México, si esta es la cantidad de acciones que hay o el capital que hay en acciones, los derivados son más o menos esto, entonces todavía nos falta más. Y aparte están bastante reducidos en cuanto a la oferta que dan las casas de bolsa. Las casas de bolsa generalmente te dicen, oye, tenemos este derivado, ¿lo quieres o no? Y simplemente ahí se acabó. Entonces, no hay como que yo quisiera hacer algo. Si yo quiero hacer algo, prácticamente no se puede. En Estados Unidos es todo lo contrario. O sea, si yo quiero hacer algo, siempre hay alguien que te lo puede dar. Bueno, esas son las principales diferencias en cuanto a Estados Unidos y en cuanto a México. Y en todas se utiliza estadística y en todas se utiliza programación. Prácticamente en todo es así. En Estados Unidos, una persona sí puede comprar una acción y dejarla 30 años y le va a ir muy bien. Generalmente eso es lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, también otra cosa es que uno aquí en México puede comprar cosas en empresas de Estados Unidos y simplemente mantenerlas. Es otra estrategia, pero pues es un poco aburrida, a mi parecer. O sea, yo creo que lo más emocionante es explorar. No sé si tengan alguna otra pregunta de esto. O pasamos a las preguntas que me pasó la doctora Conchi, ya las tengo aquí. Sí, si quieres pasa las preguntas, Uri, y al final volvemos a preguntar a ver si alguien quiere saber algo. Ok, por ejemplo, la primera pregunta me dice, ¿en qué porcentaje usas un lenguaje de programación en tu trabajo? Yo lo uso bastante amplio. Realmente utilizo mucho más de lo que utilizaba en la carrera de física. ¿Por qué? Porque en física te dan todos los métodos numéricos que son de programación que se ven en física computacional. En matemáticas también tienen tal cual la materia de métodos numéricos, me parece. Bueno, todo eso lo aplico, pero aparte yo utilizo otro tipo de herramientas que son de visión computacional. Por ejemplo, hay una muy interesante que esa no es una propuesta que tengo actualmente, pero sí está en la mesa para la empresa, ¿no?
es algo que se hizo en el Banco de México, aquí bueno, se hizo en Estados Unidos y se replicó en México y se replicó con bastante éxito. Por ejemplo, ahorita los satélites de la NASA toman fotografías de la superficie de la Tierra y obviamente las luces que son artificiales las extrae y ya tenemos el mapa de México, por ejemplo, pero únicamente de las luces durante la noche. Lo que hicieron en el Banco de México fue que el mapa que ya tienen de México con las luces lo pueden recortar y ya saben cuál es la cantidad de luz que tiene todo México y la cantidad de sombra que tiene todo México, ¿no? Eso, ¿con qué propósito? Pues principalmente para predecir cuál es el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Fue bastante interesante, a mí me pareció bastante interesante esa investigación que hicieron, porque el nivel de programación que se necesita primero es de visión computacional, que es algo que igual y sí lo utilizan en física óptica, pero desde un procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces, el procesamiento de imágenes también es un tema bastante avanzado en computación y es uno de los que yo he utilizado hasta cierto punto. Otro que también es, yo me meto más a la interfase de la computadora. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como tenemos mucha velocidad, lo que yo necesito es automatizar todos los procesos. Entonces, hay veces en las que la aplicación es una aplicación de escritorio, no puedo meterme en la base de datos directamente. Es decir, en una página web sí nos podemos meter a la base de datos directamente con Python, pero si es una aplicación de escritorio, o al menos yo no lo he logrado, necesito únicamente la interfaz gráfica de la pantalla, ¿no? Entonces sí me tengo que mover a que la pantalla haga exactamente lo que yo quiero y eso sí está a veces un poco complicado. ¿Por qué necesito esto? Porque necesito velocidad. A veces un dedo o una persona es muy lenta comparado con las transacciones que yo requiero hacer. En las simulaciones que hago, generalmente es en un segundo, me parece que compró 3 acciones y en el siguiente segundo las vendió las 3, ¿no? Esas en las simulaciones con Python. Sí lo logró hacer y logró tener un rendimiento. Entonces, lo que necesito ahora es un superhumano o es una interfaz gráfica que me permita hacer ese tipo de operaciones yo. Entonces, me meto bastante a lo que es, más que el nivel de lenguaje, me meto a qué puedo hacer yo con lo que tengo para operar ahorita en la bolsa para mi trabajo, ¿no? Porque sí es bastante más que métodos numéricos. Sí me tengo que meter a cómo se va a implementar. Los métodos numéricos, la visión computacional y todos esos temas son para el análisis y para decir si sí es viable el proyecto o si no es viable el proyecto. Todo lo demás de computación es para la implementación, que ese es un tema bastante diferente. Yo no me voy a meter tanto en eso, sinceramente, en el futuro, porque sí vamos a necesitar desarrolladores tal cual de Python para utilizar todas esas estrategias. Pero ahí lo que vamos a hacer es dividir las tareas. O sea, yo me dedico a la parte de análisis, que es todo lo que se necesita, más bien todo lo que ustedes utilizan en física, es todo lo que yo haría. Y dejaríamos a los programadores haciendo todo lo demás que es el desarrollo de la implementación, ¿no? Entonces, como quiera, sí tengo que conocer bastante lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para comunicarme bien con ellos. Esa sí es una cuestión bastante importante. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿cuáles lenguajes utilizas? Bueno, el principal que yo utilizo es Python y mi favorito para estadística es R. Ellos me dejan libre que yo utilice mis herramientas porque ahí prácticamente me dicen, tú resuelve este problema, no importa cómo, pero resuélvelo y es todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, las herramientas me han dicho que sí me pueden comprar paquetes estadísticos como por ejemplo SPSS, que es de costo. Algún otro que sea de costo también me lo podrían proporcionar, pero como a mí me gusta bastante todo lo que es libre, pues me fui directamente por Python y por R, que son bastante útiles, bastante versátiles en todo lo que yo hago. No me han fallado hasta ahorita, no he necesitado más. Y pues sí, yo creo que
si me voy únicamente con Python o si me voy únicamente con R, yo podría hacer todo mi trabajo, pero me gusta como quiera separarlo de que R es únicamente estadística para mí, Python es implementación y todo lo demás, ¿no? La número 3 dice, ¿qué lenguaje desearías aprender para mejorar tu desempeño laboral? Sinceramente, me iría por lenguajes, no tanto, bueno, más bien no tanto de lenguajes, sino de otro tipo de herramientas computacionales, ¿no? Estaba hablando de SPSS, ese es, por así decirlo, un Excel mucho más bonito, más elaborado, y porque es estructurado para ciertas empresas. Entonces, nosotros somos un fondo de inversión actualmente, necesitamos tener la confianza de las personas, y para eso generalmente no es R, porque una empresa más grande utilizaría ese tipo de paquetes estadísticos porque ya están bien estructurados, ¿no? Ya se sabe cómo se manejan esos paquetes. R, por el otro lado, no pierde ventaja, pero si te fijan ahí ¿cómo se llama? En la página de R, te dicen, este paquete viene sin garantía de su uso, ¿no? Entonces, eso ya asusta a muchas empresas que son grandes, que son públicas principalmente, y pues no se puede utilizar. Las pequeñas tienen esa ventaja de que como son pequeñas pueden explorar muchos caminos y R para mí es uno de mis favoritos. Sinceramente no me ha fallado R, pero ahí te marca muy bien que no viene con garantía del software, ¿no? Entonces me gustaría aprender más que eso paquetes de costo, no tanto otro lenguaje. Número 4 dice, ¿cómo es un día en tu lugar de trabajo, horarios y actividades? Bueno, ese se los platiqué un poquito a grandes rasgos, pero pues yo llego, tengo mi computadora y principalmente es empezar con lo que dejé ayer prácticamente, ¿no? Porque los proyectos tengo muchísimos. O sea, yo ahorita voy a terminar uno para este lunes, pero inmediatamente ya tengo otro. Y por estos dos que voy a terminar y el que sigue, dejé uno pendiente atrás. Entonces, yo cuando termine el de lunes y empiece el siguiente, inmediatamente ya sé qué tengo que hacer en el otro, ¿no? Entonces, es simplemente encender la computadora. Lo primero es los canales de comunicación para mí, que son, aquí sí utilizamos Slack, WhatsApp, ¿no? Es principalmente Slack, TradingView, que es uno de los software, bueno, más bien las páginas que utilizamos para evaluar las acciones. ¿Cuál otro? Pues Python es el primero de los que abro, de los programas, aparte de todos los canales de comunicación, y empiezo yo a programar. Generalmente programo todas las condiciones que yo creo que son necesarias de una estrategia, las evalúo. La estadística a veces se tarda muchísimo. Ahorita ya me dieron acceso a un servidor en la empresa que es bastante bueno y es bastante rápido. Tienen que aprender Ubuntu. Esa es otra que se me pasaba decirles. No solo lenguajes, sino váyanse a Ubuntu, que es el sistema operativo. Y si no es Ubuntu, algún otro Linux, Fedora puede ser. Ahí les recomendará la doctora Conchis alguno, yo creo. Pero sí, ese es bastante importante porque, por ejemplo, ahorita el servidor que estoy utilizando es únicamente Ubuntu y la parte gráfica no la tiene, es únicamente la consola. Pero es bastante útil para mí. Algunos procesos de estadística que yo tenía los dejaba correr en la noche. Yo me iba, a las 6 de la tarde yo termino y se acabó. Yo me voy, dejo corriendo unos programas, el siguiente día veo qué sucedió, si me dio todo lo que yo necesitaba o si le falta algo o si en algún punto escribí algo mal y todo el código tronó. El servidor ahorita ya me facilita todo eso. Antes lo que hacía era que me ponía a leer un poquito cuando estaba corriendo esos procesos que son bastante largos. Pero en principio es eso, o sea, es programar y un poquito de leer. ¿En qué lugar en el país conoces dónde se requieren programadores? ¿Dónde se requieren? La facilidad de los programadores es que pueden estar en todas partes, ¿no? O sea, pueden estar en línea y te van a estar trabajando, por ejemplo, yo aquí podrías trabajar en la Ciudad de México.
Entonces, aquí la ventaja de ellos es que sí tienen una movilidad, pero porque todo su trabajo puede ser virtual. Y más ahorita con el tema que tenemos de la pandemia, he visto de primera mano que muchas personas se van a su ciudad natal y ya no se regresaron y siguen operando en la empresa en la que los contrataron desde antes de todo este show, ¿no? Entonces tienen esa ventaja ellos. ¿Y dónde se requiere? Se requiere principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Sí hay otras ciudades que son más pequeñas en donde se requieren, pero no creo que paguen mucho, sinceramente. O sea, yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista personal, pero en las grandes ciudades sí se requieren bastante. Un amigo de la maestría empezó en el gobierno de Guadalajara y si se fijan ustedes en toda la página del gobierno de Guadalajara, él es economista igual que yo. Bueno, él estudió economía y la maestría también en economía. Toda la página de Guadalajara, donde están todas las variables macroeconómicas, bueno, del Estado, él las hace. Todos los mapas, él también los hace, entonces es bastante bueno en la programación. Él lo que utiliza es, ¿cómo se llama este programa de visualización? Ahorita se me fue, pero su favorito es Stata. Es uno de estadística, también es libre. Bueno, no es libre, sí es de paga, pero siempre se puede obtener gratis, ¿no? Pero pues ese es en Guadalajara. En Querétaro también sé que se utilizan bastante. En la Ciudad de México no se diga, ahí sí hay bastante demanda de programadores y aquí en Monterrey hay bastante también. Muchos de mis conocidos de física se fueron al área de programación y les va bastante bien. ¿Es necesario ser bilingüe? Sí. Yo creo que esa pregunta está de más. Yo creo que esa, antes de ponerla, ahí tienen que ponerle el sí y simplemente ahí va, ¿no? Y pues el inglés obviamente es el idioma que nosotros necesitamos. Bueno, todo se necesita aquí, pero es el más importante porque Estados Unidos es el más cercano, ¿no? Si no fuera Estados Unidos, yo creo que sería el chino, porque más de la mitad de la población lo habla, pero no tenemos muchos vecinos que sean chinos. ¿Para qué se utiliza la programación? ¿Cuál es el enfoque administrativo, investigación o análisis? Mi enfoque es de investigación y de análisis. Primero tengo que hacer yo la investigación de todo lo que requiero en esta parte y después el análisis también, porque ellos me dicen, tenemos esta estrategia, chécame si funciona o no. Entonces, por una parte yo estoy en el desarrollo de nuevas estrategias en donde ahí sí tengo que investigar qué se ha hecho o qué no se ha hecho. Y por otra parte está el análisis donde ellos ya me dicen, nos propusieron hacer esto, checa si es bueno para nosotros o si no. Y en investigación sí me estoy dando cuenta que hay un área de teoría de juegos que no se ha explorado en las acciones por dos razones principalmente. Primero, porque toda la información que cuando alguien compra y vende acciones es privado, ¿no? Uno no puede saber cuándo yo compré y a qué monto compré y cuándo compré y todo eso, ¿no? En el Bitcoin tampoco se puede, es imposible rastrear quién fue el que operó cierta cantidad de Bitcoins y de dónde viene todo eso. Entonces, la teoría de juegos es muy importante aquí porque tenemos muchos jugadores, sin embargo, no hay información. Y una de las investigaciones que hice fue en teoría de juegos aquí en finanzas, especialmente en el mercado de valores, pero no hay gran investigación. Simplemente lo separa como personas prácticamente, por así decirlo, que tienen miedo y los que son más arriesgados, o sea que no les importa perder, ¿no? Pero yo me voy más a la investigación y análisis, el administrativo yo no lo hago, yo no lo toco en esta parte. ¿Consideras que los físicos deben programar? ¿Es un requisito para su desempeño laboral? Sí. Yo no voy a hablar por el doctor Morones, pero creo que lo conocen. Es un excelente físico, pero en mi persona, o sea, desde un punto de vista personal, el doctor Morones, si él volviera a estudiar física, ahora sí estudiaría programación, porque es necesario, o sea, sí es necesario esta parte. Entonces, no quiero hablar por él porque él ya tiene mi respeto, pero yo sé que sí iría a esa parte si volviera a estudiar física él. Yo sí me fui a la parte de programación desde el principio,
y me fui enfocando un poquito más en la maestría. Pues mi tema de tesis también fue enfocado en redes neuronales para la predicción de la inflación. Entonces sí me fui siempre programación, pero como herramienta, no como mi fuerte, ¿no? O sea, no es mi trabajo ser programador, es una herramienta nada más para mí. ¿Qué temas tuviste que aprender de cero? Es decir, ¿qué no se vieron en la carrera y qué consideras deben ser incluidos en los planes de estudio? Bueno, en la carrera a mí me enseñaron Fortran, que es un lenguaje que sí es bastante útil porque bastante de lo que se implementa en Fortran se utiliza en Python. Pero yo creo que Python sí lo aprendí prácticamente desde cero yo. Entonces, aquí me enseñaron, creo que C y C++, no me acuerdo cuáles fueron los que me enseñaron, pero en los primeros semestres y después en física computacional fue Fortran. Pero a mí no me dieron más herramientas de programación, simplemente es de que tenemos esto y métodos numéricos, porque ese es el enfoque de la carrera, ¿no? de la materia. El enfoque es los métodos numéricos y que tú sepas implementar los algoritmos, independientemente de qué lenguaje utilices. Entonces, a mí no me especificaron que yo supiera Fortran al final de esa materia. A mí lo que me evaluaban es los métodos numéricos que yo estaba estudiando y eso es lo que me calificaba, ¿no? Yo creo que sí es importante utilizar programación, especialmente si nos vamos a ir a Linux, al sistema operativo. También es algo que me hubiera gustado que enseñaran en la carrera, porque no lo tienen aquí, pero en otras carreras de física lo vi, o sea, en los congresos y en las vueltas que me he dado alrededor de México, sí vi que sí utilizaban Linux y que era como que prácticamente tenías que saber Linux después de la carrera. Si no sabías, es porque no pasaste, ¿no? Entonces, ese es un requisito que yo creo que es importante, Linux o ser especializado en algún lenguaje de programación. El principal yo creo que ahorita es Python, pero eso es a consideración de los profes. ¿Qué temas? Ese ya. ¿Se programa en equipo en tu lugar de trabajo? No. No se programa en equipo porque ahorita yo me encargo de toda la parte del desarrollo. Tenemos muy bien divididas las tareas. Por ejemplo, ahorita ya saqué creo que 2 o 3 estrategias de inversión que sí funcionan. Una no se puede implementar por lo que les digo, es demasiado rápida. Es decir, en las simulaciones en Python sí me está dando rendimientos muy buenos, pero yo no puedo operarlo, ni una persona puede operarlo. Entonces, esa la dejamos como que ahorita todavía no. Yo cuando tengo esta estrategia que sí funciona, una que estamos operando, es un poco más lenta, ya es en términos de días o semanas. Yo nunca lo opero, yo simplemente mando un reporte todos los días, al final del día, a las 3 de la tarde que cierre la bolsa, mando un reporte de lo que sucedió en toda la bolsa y hace como que un análisis, un escaneo, mando el reporte automáticamente a los que operan la bolsa ahí en mi trabajo y ellos son los que al siguiente día deciden si compran o no, pero yo nunca les digo compren esta acción o vendan esta acción ahorita. Yo simplemente les escaneo todo el panorama de lo que sucedió, les mando el reporte y deciden ellos, ¿no? Entonces, nadie se mete tampoco en la parte de programación. Por ejemplo, eso es algo malo porque si ahorita se me moja la computadora, ya no tengo respaldo yo. Entonces, ahorita voy a empezar con el servidor, que ese ya es, pues es una máquina bastante grande, donde ahí voy a empezar a poner todo lo que es de programación. Porque cuando empecemos a tener los desarrolladores que ya empiecen a hacer todas esas implementaciones, ellos lo van a utilizar ahora sí, pero ahorita todavía no es en equipo nada de lo que se hace. Más bien tenemos las tareas repartidas y trabajamos como una empresa, ¿no? La número 11 y la última dice, ¿qué herramientas usas para programar, mejorar, comunicar tu código sin tener que estar físicamente en el trabajo? Esta no la entendí, no sé si me la puedan explicar para contestárselas bien.
No sé si usted... ¿Puedes interpretarla? Bueno, dice, ¿qué herramientas usas para programar, mejorar, comunicar tu código sin tener que estar físicamente en el trabajo? No entiendo muy bien a qué se refiere. Si... Eso se refiere a que si tú puedes utilizar herramientas como para programar, ¿cómo sería? No sé, como en línea, como no necesitas estar frente de tu máquina. Ah, ya. Algo. Ya. Sí, utilizo, por ejemplo, el servidor es uno de los que tenemos ahí operando. Pues obviamente yo no tengo la máquina enfrente de mí porque, pues primero, ni siquiera tiene pantalla esa cosa, me tengo que conectar. Y la opero de forma remota, pero desde mi computadora, ¿no? Entonces, otra cosa es, esa no se puede operar fuera de la red de la empresa, entonces ahí sí no, o sea, puedo estar en cualquier parte de la empresa, pero tengo que estar en la empresa para operarlo, porque si me voy, por ejemplo, si estoy en mi casa, no puedo conectarme, no puedo enlazarme hacia el servidor. Pero, por ejemplo, Slack, que es una plataforma de comunicación, esa sí me puedo conectar desde Python. De hecho, es lo que hago. Yo conecto Python con Slack y todos los reportes que me haga durante el día de alguna implementación que yo tengo, la mando directamente el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, está leyendo todos los datos de la bolsa. Me recibe una señal, por ejemplo, de que esta es una buena compra e inmediatamente me escribe el mensaje en Slack, en un grupo que tenemos específicamente para eso, y lo manda a todos los que operan el mercado de valores allá en la empresa. Entonces, yo sí me comunico con ellos de manera remota, porque si yo tengo encendido Python, por así decirlo, yo puedo estar mandando mensajes en Slack porque se conecta con una API. Entonces sí es hasta cierto punto de forma remota. En cuanto a, por ejemplo, el notebook que tiene Google para programar en Python y en R y en otros demás lenguajes, esos no los utilizo yo. Es decir, si yo estoy en mi casa, están esos notebooks que se pueden utilizar como si fueran los de Word para equipo, ¿no? Pero no los utilizo porque, como menciono, no tenemos un trabajo en equipo de programación, simplemente soy yo, no es necesario ahorita. Pero sí creo que vaya a ser necesario en el futuro cuando el equipo empiece a ser más grande en esta parte, porque necesitamos comunicación. Es decir, ahorita, si nosotros como que ya estamos separados en tareas, nos comunicamos bastante. Ahora, cuando sea un grupo de personas los que tengan una misma tarea, se necesita bastante comunicación en esa parte. Y la ventaja de esos bueno, son el software o programas, es que ahí uno puede ver quién modificó qué cosa, ¿no? Quién modificó qué parte del código. Entonces, eso es bastante importante porque si alguien empieza a regar en una parte, ya se sabe dónde empezó todo el problema y se puede rescatar todo el código desde antes, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene. Pero en principal ahorita no tengo ese, en la empresa no hacemos eso todavía. Bueno, esas son las preguntas que me mandó la doctora Conchi. No sé si tenga alguna ahorita. Gracias por... Muchachos, ¿alguien quiere preguntar algo? No se amontonen. Yo ¿Qué ibas a quiero decir? preguntar algo. Adelante. Las herramientas matemáticas con las que saliste egresado de la facultad, ¿te sirvieron mucho? ¿O en qué medida te sirvieron para ingresar a un nuevo enfoque que fue pues ahora economía? Bueno, ahí sí fue difícil el intercambio, más que nada porque, por ejemplo, el paradigma que ellos tienen de lo que es ciencia es muy diferente a lo que tienen en física de lo que es ciencia, ¿no? Yo me quedé con la parte de física, sinceramente. Las matemáticas no fue ningún problema, sincero. O sea, ahí creo que un físico sale muy bien preparado en matemáticas.
más que en varias carreras más. Pero los economistas también tienen esa parte de matemáticas bien desarrollada, la vi, porque es más de optimización, ¿no? Es decir, lo que creo que se ve en mecánica teórica, donde estamos, el problema de la Brachistochrone y todo eso, ellos lo tienen bien dominado, pero desde el punto de vista de economía, ¿no? Entonces, ellos prácticamente toda su carrera fue optimización, cuando nosotros fue un pequeño tema en mecánica teórica. A lo mejor en otros también fue parte importante, pero no nos quitan nada de matemáticas ellos y nosotros tampoco les quitamos nada. Lo más difícil fue el enfoque. Ellos consideran la ciencia es muy diferente en percepción. Por ejemplo, en física, cuando yo tenía una pregunta y la hacía en una física experimental específicamente, lo que me decían mis profesores, bueno, pues si quieres que te conteste mejor, investigalo, ¿no? O sea, es decir, haz el experimento y contéstate tú, sin preguntarme yo antes si esa pregunta es válida o no. Un profesor me dijo que en física las preguntas no eran tontas, sino hasta que se hacía el experimento y se decía esto no va así o esto sí va así, ¿no? En economía es muy diferente. Ahí primero tienes que hacer la pregunta y tienes que ver si la pregunta es válida. Esa es otra. Entonces, en física no sucede eso. En física, cuando haces el experimento, si te funcionó es válido y si no te funcionó, pues ya sabes que no funciona así la naturaleza. Pero en economía es totalmente diferente. Entonces, ese enfoque no lo adopté yo del todo y eso sí batallé bastante durante toda la maestría. Pero en la parte de matemática no batallé para nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchachos, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta. Adelante. Suri, ¿tú qué opinas de las plataformas modernas de inversión social como eToro, Invex y todas esas plataformas? Bueno, estas sí son casas de bolsa, las que mencionaste, Vector, Invex, son casas de bolsa, entonces no tiene ninguna diferencia con los bancos. Tal vez la diferencia que tienen es en cuánto capital te piden para empezar. Por ejemplo, Vector, si no estoy mal, creo que te pide para abrir una cuenta 10,000 pesos, que es bastante accesible para una persona. Cuando, por ejemplo, si te vas a Banorte, que es un banco mucho más grande, ya te pide creo que 100,000 pesos en cada cuenta. Pero en el mecanismo que tú quieras, no importa, porque como es tu cuenta y es tu dinero, ahí sí tú les puedes decir, yo necesito que no esté asesorado, porque el asesoramiento te cuesta, y tú lo puedes decidir así. Nada más que sí te dicen siempre que es bajo tu propio riesgo y cosas así, o sea, te empiezan a meter miedo de que los dejes operar a ellos y cosas así, pero al final de cuentas, si es tu cuenta y es tu dinero, tú puedes operar en cualquier casa de bolsa, independientemente de si es una pequeña o si es una muy grande. Creo que la más pequeña, me parece, no estoy seguro, creo que es Value, y si no, no recuerdo. O sea, hay muchas casas de bolsa muy pequeñas, pero pues porque prácticamente no participan. En todas es el mismo mecanismo siempre. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Una pregunta. Buenas tardes y gracias por tu plática. Sí. Yo quisiera saber si nos podría dar un ejemplo, más o menos, ¿qué estadística es la que utilizas para los modelos? Ok. Primero todas las pruebas estadísticas. Por ejemplo, la prueba T, que es la de los coeficientes, es la principal, ¿no? Es así, me parece que sí la dan los cursos de estadística de licenciatura. O sea, los de física, los que tenemos de licenciatura, si mal no recuerdo, porque la doctora Conchi me dio clases, entonces no quiero decir que no me dio. Pero sí, esa es una de las más básicas.
Ahora, la estadística que se requiere acá no es, por ejemplo, únicamente lo que se ve en la carrera. Hay un área de estadística que se llama las series de tiempo, o también están los paneles, pero las series de tiempo principalmente son todos los modelos que se estudian ahí, son los que yo utilizo en estadística. ¿Cuál es uno de los modelos principales que yo estudio? Es el modelo autorregresivo, que es el AR, o sea, así lo puedes buscar en internet, el modelo AR de series de tiempo, y ese es uno de los principales que se estudian. Otro modelo es el de media móvil, que es un MA, así también lo puedes estudiar, buscar en Google, modelo MA de series de tiempo, y también es muy parecido al modelo AR, pero con una diferencia en cuanto a los errores, en cómo se distribuyen los errores y cómo se comportan para la siguiente observación. Después, conociendo esos dos modelos de estadística, que son el AR y el MA, ya se derivan muchos más. Por ejemplo, está el ARIMA, que es una combinación de esos dos. Después vienen los VAR, que son los vectores autorregresivos, que tú tienes varios vectores AR, varias ecuaciones AR, por así decirlo, y tú haces estadística, pero ahora de un vector ¿cómo se llama? De modelos AR, ¿no? Están otros modelos que son los modelos aparentemente no relacionados. Es un modelo de econometría que se utiliza bastante. ¿Por qué son aparentemente no relacionados? Porque, pues, como lo dice el nombre, aparentemente no están relacionados, pero sí hay una condición que los está conectando, una conexión que es invisible para nosotros, pero que se están conectando. Por ejemplo, si nosotros decimos cómo es el Producto Interno Bruto de aquí de México y cómo es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que no están relacionados porque son dos países independientes, vamos a decir que hay una tercera variable invisible que los está conectando a los dos de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que le pasa a uno le va a pasar al otro y aparentemente no están relacionados, pero hay modelos que te describen todo eso. Entonces, sí es bastante amplio todos los modelos estadísticos que utilizo, pero con lo principal que son las pruebas estadísticas, que son todas las, también el estudio de todas las distribuciones, la binomial, la gamma es una de las más importantes, la normal estándar. El estudio de todas esas yo creo que es bastante bueno para empezar a hacer modelos simples de economía o de finanzas y después empezar a hacer otro tipo de modelos como los autorregresivos o los de media móvil, que también son los más utilizados para hacer pronósticos de eso. Muchas gracias. Y otra pregunta. Sí. Cuando tú haces un modelo, al hacer el siguiente modelo, ¿te basas en el anterior o tiene que ser algo totalmente nuevo, totalmente aplicado? Bueno, sí. No sé si te refieres a modelos o a estrategias de inversión. Porque a las estrategias, sí, a las estrategias. Okay. Bueno, vamos a imaginar que tengo una acción, ¿no? Vamos a decir que quiero evaluar cómo se comporta Google en el tiempo y quiero ver si va a subir o va a bajar. Entonces, tenemos dos enfoques. Uno es el análisis técnico y otro es el análisis fundamental, que esas ya son cosas de finanzas un poquito más rebuscadas, aunque prácticamente son lo mismo. El análisis técnico es cómo se está comportando la gráfica a través del tiempo y el análisis fundamental es cómo se está comportando la empresa a través del tiempo, ¿no? Cuando yo hago una estrategia de Google y la termino y quiero volver a hacer otra estrategia de Google, no me baso para nada en esta, porque esta ya es independiente. Entonces, si esta estrategia, por ejemplo, me dice Google, cada vez que llueve, empieza a subir la acción durante 3 días seguidos, ¿no? Y esta otra estrategia te dice, cuando Microsoft baja 10%, Google también va a bajar 10%. O sea, esa es una, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Las puedo acompañar las dos, de que, por ejemplo, ya me está dando una señal de compra pero una señal de venta, la otra. Son dos estrategias independientes, pero una no se basó para nacer con la otra, ¿no? Es decir, cuando nació esta estrategia, la segunda no tiene nada que ver en cómo nace. O sea, son cosas independientes.
Ya cuando tú eliges estrategias de que quiero elegir estas 3 estrategias para ver si compro o vendo, esa ya es una combinación de estrategias, ya es una combinación, por así decirlo, de portafolios, de que, bueno, esta me dice que compre, esta me dice que venda y esta me dice que compre, ¿no? Son 2 contra 1, entonces compro, por así decirlo. Pero todas las estrategias siempre son independientes. O sea, si tú empiezas con una y la terminas, la siguiente que vas a empezar de estrategia tiene que ser una idea completamente nueva. Ya cómo las conectes o si no las quieres conectar para nada, ya es otra cuestión muy diferente. Ya no tienen dependencia, por así decirlo. Gracias. De nada. Muchachos, pues yo creo que ya entretuvimos bastante a Suri y solo que sea algo muy urgente que quieran preguntar. Si no, le damos las gracias. Suri, muchas gracias por comunicarnos hoy lo que estás haciendo. Gracias a todos por participar. Acuérdense que el próximo viernes tenemos otro webinar de otro exalumno. Pues nada, qué gusto verte, me dio mucho gusto verte. Y gracias a todos por conectarse hoy. Espero que tomen en cuenta, acuérdense que la idea de las reuniones es que ustedes se lleven algo. Entonces, ojalá que se hayan llevado algo. Gracias a todos por participar. Gracias, Suri. Y espero verlos pronto. No, muchas gracias por la invitación. Y también una disculpa por no tener una presentación. Me hubiera gustado mostrarles algo más estructurado, pero me agarraron con bastantes cosas. Sí, me imagino. Saludos a todos. Saludos, saludos.